Hola a todos. Es un placer para mí el poder dirigirme hacia ustedes y compartirles un poco de información acerca de lo que es la ONU y su política exterior. Para ello comenzaré con lo que es una breve introducción. Eh, una breve introducción acerca, ¿verdad?, de lo que es este organismo. Este trabajo se desarrolló eh, y se realizó una investigación acerca de la política exterior de la ONU, basado en lo que son los antecedentes históricos y forma y estructura de este organismo, además de sus relaciones con otros actores internacionales en el ámbito global. La política exterior de las Naciones Unidas se basa en los principios fundamentales de la igualdad soberana de los estados y la promoción de la cooperación internacional. Asimismo, este organismo trabaja para lo que es mantener la paz y la seguridad mundial. De igual manera, prevenir conflictos, mediar en disputas y brindar asistencia humanitaria en situaciones de crisis. Además, las Naciones Unidas promueven el respeto de los derechos humanos, la justicia social, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Ahora seguido, ¿qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, es una agencia internacional establecida en 1945 con el objetivo de promover la paz, la seguridad y la cooperación entre las naciones del mundo. Su política exterior se basa en la diplomacia multilateral y la defensa de los derechos humanos. Y este busca también lo que es abordar los desafíos globales a través de la colaboración y la acción colectiva. Eh, 193 estados son miembros, o se podría decir que casi todos los países del mundo componen la ONU. Sus objetivos principales son preservar la paz y la seguridad mundial, promover el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos, como lo había mencionado anteriormente. Asimismo, aliado lo que es el comercio, la salud, la educación y el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas es una organización global que trabaja para promover lo que es la paz mundial, la armonía y el respeto por los derechos humanos. La ONU trabaja asimismo para abordar los desafíos globales y crear un mundo más justo y pacífico. Esto mediante su política exterior, que se basa en la diplomacia multilateral y principios como la igualdad soberana y el diálogo. Ahora, el origen. Ok, en base a su origen, la Organización de las Naciones Unidas se estableció lo que fue durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad y el deseo de crear un sistema internacional que pudiera detener futuras guerras y fomentar la cooperación internacional surgió durante este devastador conflicto. Representantes de 26 naciones aliadas se reunieron en Washington, D.C., en lo que fue en el año de 1941, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a ratificar la Declaración de la ONU, además de defender los valores como el respeto a los derechos humanos y a la no agresión. Estos documentos en todo lo que son las bases para la cooperación internacional en la lucha contra la potencia. Más tarde, en 1943, los jefes de Estado de las principales potencias de ese tiempo, como Estados Unidos, Reino Unido, la URSS, la Unión Soviética como tal, y China, se reunieron en Moscú y decidieron crear un organismo internacional para defender la paz y la seguridad después de la guerra. La Conferencia de Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, celebrada en San Francisco, California, en 1945, sirvió como culminación de estas discusiones. Seguido de ello, seguimos con el propósito de la creación de lo que es las Naciones Unidas. Bueno, en base a lo que es la Carta de las Naciones Unidas, que establece los objetivos fundamentales y los ideales rectores de la organización, y que esto contiene una explicación de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos son los siguientes objetivos, como lo es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación entre las naciones, proteger los derechos humanos, fomentar el desarrollo sostenible y ser un centro de armonización de acciones. En quinto paso. Seguido de ello está lo que es los órganos. En base a los órganos de la ONU, lo conforman seis órganos principales
en el cual tenemos en primera instancia lo que es la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano representativo, normativo y consultivo de las Naciones Unidas y es el único órgano universalmente representativo, ya que cuenta este con la mayor totalidad de los estados, con 193. Después tenemos el segundo órgano, el cual es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está principalmente a cargo de lo que es preservar la paz y la seguridad mundial como tal. En tercera instancia tenemos lo que es el Consejo Económico y Social. Este consejo se encarga de abordar lo que son los temas relacionados con la economía, la sociedad y el medio ambiente. Además, este garantiza el cumplimiento de los objetivos de desarrollo reconocidos internacionalmente. Además, este actúa como punto focal para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en los campos económico, social y ambiental. Eh, el cuarto órgano es el Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo fue creado en 1945 con el mandato de supervisar lo que es a escala mundial los 11 territorios en fideicomiso colocados bajo el control de 7 Estados miembros y asegurarse de que estos estuvieran preparados para lo que es una autonomía y una independencia. En estos territorios se encontraban, por ejemplo, Camerún, Ruanda, Nueva Guinea, Somalia, Nauru, entre otros países. Este Consejo de Administración Fiduciaria cerró sus operaciones el 1 de noviembre de 1944, ya que todos estos territorios de fideicomiso habían obtenido lo que fue su independencia y autonomía, que era lo que buscaban esos territorios en ese entonces. También tenemos otro órgano muy importante, el cual es la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal Principal de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia. El Palacio de la Paz de La Haya, ubicado exactamente en Países Bajos, sirve como sede. Entre sus funciones se encuentran la de emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que planteen los órganos reconocidos, organismos especiales y resolver las controversias jurídicas que se le hayan sido puestas en conocimiento por los distintos estados de conformidad de acuerdo con el derecho internacional. Y por último lugar, tenemos lo que es el sexto órgano, el cual es la Secretaría, que la Secretaría está dirigida por el Secretario General y está compuesta por miles de funcionarios internacionales que trabajan en diferentes lugares de distinto en todo el mundo, llevando a cabo tareas diarias. El principal funcionario administrativo de la organización eh, es el secretario general, que este representa los ideales de la ONU y también representa los intereses de todos los pueblos, especialmente los vulnerables y los pobres. Ahora tenemos lo que es la función de la ONU. Ok, la función de la ONU, las Naciones Unidas coordinan esfuerzos con lo que son los fondos, programas, agencias especializadas y otras organizaciones del sistema. La propia organización, como lo es la ONU, así como numerosas organizaciones afiliadas, conocidas como programas, fondos y agencias, conforman el sistema de las Naciones Unidas. Para lograr esto, para lograr en conjunto lo que son objetivos de la organización descritos en la Carta de las Naciones Unidas, como lo es la cooperación entre las Naciones Unidas y las demás entidades del sistema de las Naciones Unidas, lo cual es algo crucial. A las Naciones Unidas se le ha encomendado un nuevo trabajo que no se anticipó cuando se redactó en su carta. Desde entonces, la organización se ha comprometido a emprender acciones colectivas para detener el cambio climático y ha establecido también objetivos para crear un mundo más sostenible, más sano y seguro. También tenemos lo que son un punto interesante, las relaciones entre la ONU y ciertos países potencia. Ok, en base a este tenemos en primer lugar a lo que es Estados Unidos. El término de Naciones Unidas fue acuñada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1942, perdón, cuando las grandes potencias estaban diseñando su sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, que claro, ahí fue justo cuando se creó este organismo, ¿verdad?
Luego Estados Unidos se convirtió en el país anfitrión y le dio a la organización una gran franja de tierra en la ciudad de Nueva York como sede de la organización. También un dato curioso e importante es que Estados Unidos es el mayor contribuyente, representando lo que es casi el 23% del presupuesto de la organización para 2004 de aproximadamente 1.483.000 millones de dólares. En segundo lugar tenemos lo que es China. China siempre ha sido lo que es un constructor de la paz mundial, lo que ellos promueven la actividad de la causa de la paz internacional y asimismo participan en los procesos internacionales de control de armas, desarme y de no proliferación. China es el mayor contribuyente de personas para el mantenimiento de la paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el segundo mayor contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU y las cuotas de mantenimiento de la paz, siendo el primero Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente. Y en tercer lugar tenemos a lo que es Francia. Francia fue un miembro importante, ya que fue un miembro fundador como tal de las Naciones Unidas en 1945 y ese miembro permanente del Consejo de Seguridad junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China, con las potencias. CONTAR realiza la función de un motor en muchos aspectos. También está representado en otros organismos clave y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas. Francia contribuye significativamente al presupuesto de estas operaciones de mantenimiento de la paz. También como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Francia siempre ha desempeñado un papel especial en cuestiones de derechos humanos y asimismo Francia inspiró lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta fue firmada en París el 10 de diciembre de 1948. Ahora continuando, tenemos lo que es ¿qué ONU necesita el mundo? Ok, el mundo necesita más que nunca a las Naciones Unidas, más fuertes, más eficaces y más eficientes. Los grandes problemas que se enfrenta y desafía son cada vez más complejos e interconectados. Esto significa que requiere una cooperación amplia y multilateral, y es precisamente esta cooperación la que la ONU puede facilitar. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es que necesita el mundo de las Naciones Unidas, sino cómo podemos fortalecer este organismo, cómo podemos fortalecer las Naciones Unidas. Eh, las instituciones internacionales pueden ayudar a crear y dar forma a lo que es el orden mundial, pueden controlar su desarrollo y prevenir desastres, pueden promover la cooperación y crear las condiciones necesarias para la previsibilidad en las relaciones internacionales. Esto y mucho más es el beneficio de la ONU. Por lo tal, eh, en forma de conclusión, bueno, recapitulando todo, podemos decir que en conclusión, la ONU es un organismo, una organización la cual ha venido a brindar a los países del mundo una manera de resolver crisis y conflictos. De tal manera, las Naciones Unidas sigue promoviendo lo que es el Estado de Derecho y el derecho internacional mediante los objetivos que había mencionado anteriormente, mediante la paz y la seguridad internacional, el progreso y el desarrollo económico, social y cultural, y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eh, Como algo reciente, vivimos en sociedades constantemente cambiantes en su ideología y estilo de vida, y se enfrenta a la aparición de nuevos acontecimientos y conflictos. La ONU no es un gobierno mundial, sino una herramienta muy flexible para lo que son los países con problemas que se generen y no dejar que crezcan. Para concluir, la ONU trabaja en múltiples áreas para el crecimiento y desarrollo de los países y velar, por supuesto, para su bienestar. También lo que es el fomento del desarrollo, la promoción del bienestar de la mujer, la lucha contra el hambre y el calentamiento global, mejorar las relaciones comerciales y fomenta el bienestar de todas las culturas del mundo. Se espera que mediante la Agenda 2030 planteada por la ONU, logre todos los objetivos propuestos por la organización. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y les haya servido de bastante ayuda, ¿verdad? Lo que es
y lo que ha sido y lo que ha formado parte de la ONU para el resto del mundo y su importancia de su política exterior. Muchas gracias.